Saludos, bienvenidos y bienvenidas. En esta ocasión vamos a conocer las value tuples. En el video pasado aprendimos qué son las tuplas o tuples, como se le llama en inglés, y aprendimos su funcionamiento y para qué son diseñadas. En esta ocasión vamos a ver la versión mejorada, que es la value tuple. Esta versión mejorada fue introducida en el año 2017, concretamente en la versión número 7 de C# y tiene muchas mejoras. Tiene mejor rendimiento. Para nosotros crear una value tuple podemos hacerlo escribiendo mucho menos código y también tenemos muchas menos limitaciones. Veamos, ¿cómo podemos crear una value tuple? Tenemos muchas maneras, te voy a explicar todas. Podemos crear una value tuple como vimos anteriormente que se creaban las tuplas. Es decir, escribimos la palabra value tuple, definimos los tipos que va a utilizar. Recordemos que la función principal y para lo que están hechas las value tuples es para crear métodos que devuelvan diferentes tipos de datos al mismo tiempo. Muy bien, creamos nuestra estructura. Se va a llamar mi value tuple, que va a ser igual a una nueva instancia de tuple y le pasamos los mismos datos, string entero. Y aquí tenemos nuestra parte lista. Aquí tenemos un error porque escribimos tuple en vez de value tuple. Para más sencillo lo voy a copiar aquí. Y bien, ya tenemos esta parte lista. Como puedes ver, a diferencia de las tuplas, aquí no es obligatorio que nosotros asignemos los valores inmediatamente. Lo podemos obviar. Pero para este ejemplo vamos a hacerlo. Vamos a escribir aquí, por ejemplo, nombre, mi nombre y 23. También podemos utilizar lo que se conoce como target type, que fue introducido en la versión número 9 de C#, que es simplemente de esta manera. Creamos nuestra value tuple, vamos a llamar mi value tuple 2 igual a simplemente esto. De esta manera tenemos ya nuestra tupla creada. También podemos crear nuestra value tuple de la siguiente manera. Podemos crear una variable de tipo var llamada a igual a value tuple.create. Contamos con este método igual que en la versión de las tuplas. Y aquí podemos pasar los tipos de datos que queramos. Podemos pasar booleanos, un tipo char, un número entero o un número decimal. Y hasta aquí funciona exactamente igual que como vimos con las tuplas. Si ahora le damos a mostrar en pantalla, por ejemplo, el valor que tiene A, vamos a ver que nos va a devolver todos estos valores. Si le damos a ejecutar, vemos que aquí tenemos true, igual como lo pasamos aquí, 634. Igualmente, si queremos acceder a un elemento específico, lo podemos hacer utilizando la propiedad item, que esta propiedad se va a asignar automáticamente dependiendo de cuántos elementos haya. En este caso tenemos 3 y como puedes ver aquí tenemos 3 ítems. Vamos a ir aquí, tenemos ítem 1 para true, ítem 2 para C y tenemos el ítem 3 para el número 34. Vamos a mostrar en este caso, por ejemplo, el booleano true. Le damos a ejecutar y vemos que de esa manera podemos tener acceso a este elemento. Muy bien, hasta aquí vemos que no hay diferencia prácticamente en cómo se declaran las tuplas. Pero ahora vamos a ver el verdadero poder que tienen las value tuples. Y es que nosotros podemos crear una value tuple de la siguiente manera. Abrimos y cerramos paréntesis y aquí podemos decir los tipos que va a retornar. Por ejemplo, string, entero y un valor booleano, true. Le damos un nombre, mis datos, por ejemplo, que va a ser igual a simplemente pasar los valores. Vamos a pasar hola 34 y por ejemplo true. Aquí tenemos un error porque pasé true directamente, es un booleano. Muy bien. Entonces nosotros podemos crear tuplas muy sencillas, simplemente de esta manera. Y no tenemos que escribir todo este código. Vamos a eliminar toda esta parte. Bueno, vamos a dejarla ahí para que tú vayas comparando cuál es la diferencia. También podemos crear tuplas de la siguiente manera. Creamos una variable. Esta variable se va a llamar b y va a ser igual a los valores que nosotros queramos pasar. Podemos pasar un nombre, Pedro, una edad, 23, por ejemplo,
Y de esta misma manera podemos acceder a estos elementos. Es decir, con las value tuples, para nosotros crearlas, podemos escribir mucho menos código y tenemos más facilidad. Si ahora ejecutamos, vamos a ver que se nos va a mostrar en pantalla el nombre de Pedro, porque accedimos a esta variable que creamos, que como ítem 1 tiene Pedro. Ahora bien, ¿esto es muy importante? Sí, la verdad sí. ¿Por qué? Vamos a hacer esto mismo que tenemos aquí. Vamos a copiar. Y aquí tenemos mis datos 2, por ejemplo. Vamos a simular que es un coche. Tenemos un coche de marca Ferrari. Vamos a suponer que este sería el año 2030, por ejemplo. Y para que sea más sencillo el ejemplo, vamos a borrar esto que tenemos aquí de true y solamente vamos a crear nuestra value tuple de 2 elementos. Muy bien. Vamos a mostrar en pantalla la marca. Si queremos mostrar la marca, simplemente accedemos a coche y accedemos al ítem 1. Y esto puede estar bien, porque en este caso sabemos que solamente tenemos 2 ítems. Ítem 1 para Ferrari e ítem 2 para el año. Aquí no vamos a tener ningún problema. Pero ¿qué pasa si tenemos muchos ítems? Y cabe destacar que las value tuples, a diferencia de las tuplas, no tienen límite. Es decir, aquí no solamente podemos poner 8 elementos, sino que podemos poner tantos elementos como queramos o tantos elementos como quepan en memoria. Es decir, aquí no tenemos un límite. Y cuando tenemos, por ejemplo, 5 elementos y queremos acceder al número 4, tendríamos que verificar cuál es y esto puede ser un poco tedioso. Y aquí es donde entra el poder de las value tuples. Y es que nosotros aquí podemos pasar un nombre, por ejemplo, marca, y aquí vamos a pasar año. Y esto funciona exactamente igual. Podemos acceder igualmente utilizando los ítems, pero también podemos acceder utilizando la marca. Y de esta manera es mucho más sencillo y más fácil acceder a cada uno de esos elementos. Vamos a mostrar, vamos a comentar eso para que no se muestre. Y vamos a ver que si ahora ejecutamos, se nos muestra en pantalla la marca. Esto facilita mucho el código y nos ayuda a prevenir errores, porque podríamos querer acceder a un elemento y equivocarnos. Por ejemplo, que un elemento sea ítem 4 y que nosotros llamemos a ítem 3 o a ítem 5. De esta manera vamos a evitar ese error porque nosotros definimos aquí exactamente a qué queremos acceder. Muy bien, ahora vamos a trabajar con métodos de tipo ValueTuple. Para crear un método de tipo ValueTuple, simplemente abrimos y cerramos paréntesis y en este caso vamos a definir los tipos que vamos a retornar. En este caso, y para mantener el ejemplo sencillo, vamos a devolver solamente dos, que va a ser un string y un entero. Le damos un nombre a nuestra función, se va a llamar mostrar, y aquí vamos a devolver con un return. Podemos devolver hola y el número 23, por ejemplo. Esto en paréntesis. Y también podemos crear una variable que almacene dato mostrar, que almacene el valor que va a retornar ese método. Esta variable va a ser igual a mostrar. Si ahora mostramos estos datos en pantalla, vamos a ver que tenemos hola 23. Hola 23. Y de igual forma, podemos acceder a ello mediante su ítem. Si queremos ver a hola, ítem 1, y tenemos hola. Aquí nos mostró Ferrari porque está mostrando este ejemplo que vimos previamente. Lo voy a comentar. Vamos a darle a ejecutar. Y aquí vemos que tenemos hola perfectamente. Pero al igual que hicimos anteriormente, aquí podemos darle un nombre. Vamos a llamar aquí a mensaje. Y este va a ser número, por ejemplo. Número. Y aquí podemos llamar directamente a mensaje. Vamos a llamar los dos. Y vamos a llamar aquí a número. Le damos a ejecutar. Y vamos a ver que efectivamente se nos muestran los datos hola y 23, ya que utilizamos el nombre que le dimos en esta parte. Igual que con las tuplas, podemos crear métodos que reciban como parámetro una tupla. Vamos a crear un método de tipo void que se va a llamar mostrar información, mostrar info, y va a recibir una tupla. En este caso vamos a crear nuestra tupla.
que devuelva un string y un entero. Y la tupla se va a llamar, no tupla, value tuple. Se va a llamar, por ejemplo, info. Muy bien. Y ahora nosotros vamos a mostrar en pantalla lo siguiente. Vamos a llamar de info. Vamos aquí a asignar un nombre. Vamos a poner aquí marca y año. Vamos a simular que estamos trabajando con vehículos como hicimos anteriormente. Y aquí vamos a mostrar una cadena interpolada. La marca es, abrimos y cerramos llaves y llamamos a info y su propiedad marca. Y el año es lo mismo. Abrimos y cerramos llaves, llamamos a info y llamamos a su propiedad año. Si ahora vamos a llamar a esta función, mostrar info, vamos a comentar esto, llamamos a nuestra función y ahora le vamos a pasar un value tuple que hayamos creado. Nosotros, como creamos esta que tenemos aquí, vamos a ver esta value tuple llamada coche, la vamos a ingresar y la vamos a mostrar en pantalla. Ingresamos coche. Si ahora ejecutamos, podemos ver que efectivamente funciona correctamente. De esta manera podemos no simplemente devolver varios valores utilizando las value tuples, sino que podemos también utilizar las value tuples como parámetros. Muy bien, por último vamos a ver un concepto muy interesante que solamente podemos utilizar con las value tuples, que es la deconstrucción o como también se le conoce, deestructuración. Muy bien, para que veamos qué es la deconstrucción o deestructuración de una manera más clara, vamos a eliminar todo el código que hemos creado previamente. Vamos a crear ahora un método de tipo value tuple. Vamos a asignar string y entero. Nuestro método se va a llamar data. Y vamos a devolver lo siguiente. Vamos a devolver un string, hola, como vimos anteriormente, y un número 23. Aquí no tenemos ningún problema. Si queremos, también podemos utilizar parámetros para este método. Por ejemplo, string name e in edad. Y podemos simplemente devolver estos parámetros. Muy bien, ahora vamos a hacer lo que se conoce como deestructuración o deconstrucción. Y es lo siguiente, tenemos dos maneras de hacerlo. Primero vamos a ver esta. Creamos una variable de tipo var, abrimos y cerramos paréntesis y aquí vamos a pasar los nombres que queremos para estos dos tipos de retorno. Vamos a llamar, por ejemplo, mi string y aquí mi entero. Entero. Y le asignamos como valor el método que acabamos de crear, que es de tipo value tuple. Y como sabrás, este método nos está pidiendo dos parámetros. Vamos a pasar aquí Jan 55. Ahora bien, ¿por qué esto se llama deconstrucción o deestructuración? Y es simplemente que nosotros estamos creando variables explícitamente para almacenar estos valores. Vamos a ver a continuación con este ejemplo. Primero te voy a mostrar los datos como lo hemos hecho anteriormente. Si quisiéramos llamar, por ejemplo, a nuestro método, la primera propiedad, pero primero aquí vamos a definir nombres para que sea más fácil. Vamos a llamar aquí name, name, para que sea un poco diferente, y aquí edad, con la primera letra mayúscula. Si quisiéramos acceder a estos elementos, simplemente utilizando el punto accedemos a ellos. Aquí vamos a llamar a name. Aquí tenemos un error porque recuerda que este método nos está pidiendo que le pasemos dos parámetros. Entonces vamos a pasarle aquí un parámetro, hola, que tiene que ser de tipo string y un número, el número 23. De esta manera podemos acceder al nombre que tiene este método, que en este caso sería hola porque le estamos pasando por parámetro. Bueno, vamos a poner aquí José para que sea un poco diferente y tenga más coherencia con esta propiedad name. Le damos a ejecutar y vemos que accedemos a esto. Pero con la deconstrucción o deestructuración lo podemos hacer aún más fácil. Simplemente utilizamos console.writeLine y llamamos aquí a mi string. Que a mi string se le va a pasar el valor ya. Vamos a comentar aquí. Y si le damos a ejecutar, podemos ver que tenemos acceso directo en una variable a esa propiedad que tenemos aquí, ya.
Por eso es que se llama destructuración, porque lo que hace es que desestructura este value type y nos permite utilizar variables para coger esos valores. Otra forma que tenemos, muy parecida a esta, al tipo var, es la siguiente. Podemos utilizar una variable string llamada soy string, por ejemplo. Soy string y una tipo número, soy número. Y podemos hacer exactamente lo mismo. Le pasamos el método que creamos. A este método le vamos a pasar los valores. Le vamos a pasar María 34. Y de igual forma, si queremos mostrar que el nombre María, simplemente copiamos esta variable que creamos. Vamos a comentar esta segunda. Le damos a ejecutar. Y así simplemente accedemos a este resultado de nuestro método. ¿Qué nos evitamos con esto? Con esto nos evitamos tener que escribir toda esta sintaxis. Y aparte que nosotros podemos hacer validaciones mucho más fácil. Simplemente llamamos a nuestra variable y tenemos un código más limpio. Vamos a crear esta pequeña estructura. Como puedes ver, funciona correctamente. Aquí obviamente va a dar falso porque María no es igual a José. Le damos a ejecutar y vemos que no se nos muestra. En cambio, si ahora vamos a poner aquí José, vemos que nos va a aparecer que es igual. Te pongo este pequeño ejemplo para que tú veas que podemos acceder y utilizar directamente este tipo de variables que creamos que almacenan los datos que nosotros queramos de los métodos. Esto es la deconstrucción o destructuración, desarmar prácticamente una value type y almacenar sus valores en variables, lo cual nos da muchísima facilidad a la hora de crear un código más elegante y más limpio. Sin más, esto es todo lo que tienes que saber sobre las value tuples. Son una estructura muy poderosa, muy flexible y con menos limitaciones que las tuplas originalmente. Así que si tienes que elegir entre utilizar una u otra y estás utilizando una versión de C# 7 o superior, mi recomendación es que utilices las value tuples. Nos vemos en el siguiente video.